Hola, ¿qué tal? Yo soy Lina Guerr. Bienvenidos a Escucharte para Sanarte, el podcast de Rizoma Centro de Atención Psicológica que está dedicado al reconocimiento de la relación directa entre el trabajo artístico y la sanación mental y emocional. Durante esta primera temporada, presentaremos a algunos artistas que han utilizado el arte como herramienta de sanación, con la finalidad de dar a conocer un poco de su vida y obra y compartir con ustedes los beneficios integrales que brinda el trabajo arte terapéutico. El referente artístico del episodio de hoy es Jean Dubuffet, pintor y escultor francés que nace en 1901 y muere en 1985. Debido a su aproximación estética de carácter idealista, él acoge al llamado low art. El low art es aquel arte que se considera para las masas, accesible y fácil de comprender. Este término tiene su origen en conceptos formulados en el siglo XVIII con respecto a las ideas de lo que diferenciaba al fine art del craft. Menciono estos términos en inglés porque considero que las palabras de traducción directa al español que le corresponden no son del todo acertadas. El término fine art se traduce en español como artes plásticas o las bellas artes. Sin embargo, el significado que tiene este término es diferente a lo que trata de expresar el término anglosajón, porque con fine art se refieren a aquel arte que se contemplaba como puramente estético, mientras que con craft, que en español puede abarcar el término oficio, manualidades o artesanías, se refiere al trabajo artístico que, sin embargo, tenía algún tipo de función o utilidad. En realidad, este tema sobre en qué punto una creación artística deja de ser arte para convertirse en artesanía, oficio o viceversa, es muy escabroso. Pero estoy tratando de resumirlo aquí de la manera más clara y funcional que me es posible para propósitos informativos de este episodio. Así pues, como les decía, Dubuffet reivindicó al llamado low art, rompiendo con los estándares de belleza en favor de lo que él consideraba una aproximación más auténtica y humanística a la realización de imágenes. Esto dio lugar a la fundación del movimiento del arte marginal, proyecto por el cual es más reconocido. El acercamiento con el arte de Jean Dubuffet comienza en 1918, cuando él se va a estudiar a París a la Académie Julian y hace amistad con artistas como Juan Gris y Fernand Léger. Sin embargo, tan solo 6 meses después declara que la academia le es desagradable y, tomando acción congruente con esta forma de pensar, abandona la institución para estudiar de forma independiente. Durante este tiempo, hace arte durante ciertos intervalos y desarrolla otros intereses como la poesía, el estudio de lenguas clásicas y modernas y el noise o ruidismo, categoría de la música que se caracteriza por el uso expresivo de ruido dentro de un contexto musical. Sin embargo, principalmente se la pasa viajando y trabaja como comerciante de vino. No es hasta 1942 que nuevamente decide dedicarse de lleno al arte, y los sujetos elegidos para sus pinturas eran personas desarrollando actividades de su vida cotidiana, como por ejemplo la gente que iba sentada en el metro o caminando por el campo. Muchos de sus trabajos presentan individuos colocados en espacios muy estrechos, lo cual tenía un impacto psicológico distintivo en los espectadores. En 1945, Dubuffet asiste a una exposición de pinturas del artista Jean Fautrier, la cual le impresionaba mucho porque reconoce en las pinturas de este artista aquel arte significativo que expresaba de forma pura y directa la profundidad de la persona. Con Fautrier tenía en común que éste también abandonó la academia porque la consideraba inflexible, y de él imitó la idea de trabajar con técnicas mixtas. Comenzó a utilizar pintura de óleo espesa, mezclada con materiales como lodo, arena, carboncillo, guijarros, fragmentos de vidrio, cuerda, paja, yeso, grava, cemento y alquitrán, y se destacó por su hábil forma de explotar el uso de materiales poco convencionales como los anteriormente mencionados. Asimismo, fue el primer artista en utilizar el chapopote,
Esto le permitió abandonar el método tradicional de aplicar óleos al lienzo con una brocha, y en su lugar creaba una pasta en la que podía dejar marcas como rasguños y tajos. A esta técnica se le llama impasto, y se puede apreciar en su serie Haute Pâte, que quiere decir impastos de técnica gruesa. Entre los años 1947 y 1949, Dubuffet hace 3 viajes a Algeria, que en ese tiempo aún era colonia francesa, para poder encontrar mayor inspiración artística. Él estaba fascinado por la naturaleza nomádica de las tribus de Algeria y admiraba la calidad efímera de su existencia, puesto que no se quedaban en un área particular por largo tiempo y vivían en una circunstancia de cambio constante. A raíz de estos viajes e influenciado por el texto Artistry of the Mentally Ill, traducido al español como Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, en 1948, junto con otros artistas, entre ellos André Breton, establece oficialmente la Compagnie de Lac Brou en París, asociación dedicada al descubrimiento, documentación y exposición del arte marginal. El texto Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, es una publicación de 1922 de autoría del psiquiatra alemán Hans Prinzhorn y mayormente conocido como el texto que lanzó el área del arte psiquiátrico. Esta obra fue el primer intento de analizar los dibujos de los pacientes con padecimientos mentales de manera no solo psicológica, sino también estética. En este libro, Prinzhorn presenta el trabajo de 10 maestros de la pintura alemana que padecen esquizofrenia, junto con un análisis estético y a profundidad de cada uno de ellos y reproducciones a color de sus trabajos. Dubuffet sentía que la vida simple y cotidiana del ser humano contenía más arte y poesía que la del arte académico de las grandes pinturas. Encontraba que esta última era excluyente, mundana y pretenciosa. Para dicho fin, Dubuffet comenzó a buscar una forma de arte en la que todo mundo pudiera participar y por la que todos pudieran entretenerse. Buscaba crear un arte libre de preocupaciones relacionadas con lo intelectual, y como resultado, su trabajo frecuentemente parece infantil y primitivo. Aquí utilizo el término primitivo desde su denotación referente a origen y primario, y de ninguna manera haciendo alusión a connotaciones de inferioridad o ignorancia. Su forma artística es constantemente comparada con simples marcas en las paredes o dibujos realizados por niños, y no obstante, Dubuffet demuestra gran erudición cuando se trata de escribir sobre su propio trabajo. Finalmente, comienza su etapa enteramente relacionada al arte marginal. El nombre fue creado por él mismo para describir aquel arte creado fuera de los límites de la cultura oficial. Se centra específicamente en arte realizado por personas ajenas a la escena artística. El término art brut se traduce literal del francés como arte crudo. Con crudo se refiere a que no ha pasado por el proceso de cocción que implica la participación del mundo de las escuelas del arte, galerías, museos, etc. Y por lo tanto es producido por personas que trabajan fuera de las normas estéticas. Inicia como exclusivo del arte realizado por pacientes con trastornos psiquiátricos que existían prácticamente al margen de la sociedad y la cultura. Sin embargo, más adelante comienza a incluir también al arte realizado por aquellos artistas típicamente señalados como los que tienen muy poco o ningún contacto con la corriente principal en determinado momento del mundo del arte. En muchos casos, este arte es descubierto después del fallecimiento de los autores. Tal es el caso de Henry Darger, artista al que más adelante dedicaremos un capítulo esta temporada. Adicionalmente, el arte marginal ilustra estados mentales extremos, ideas inusuales o elaborados mundos de fantasía. De acuerdo con Jean Dubuffet, el gran mérito del arte marginal reside en que los trabajos artísticos pertenecientes a este movimiento son creados a partir de la soledad y de impulsos creativos puros y auténticos, donde la preocupación por la competencia, el aplauso y la promoción social no interfieren, y por esto mismo son más valiosos que las producciones artísticas realizadas por profesionales, puesto que él asegura que después de obtener cierta familiaridad con estas piezas que denomina florecimientos de una febrilidad exaltada, vivida tan completa e intensamente por sus autores, no se puede evitar tener el sentimiento de que, comparado con estas obras, el arte cultural en su totalidad parece ser juego de una sociedad fútil y falaz. Dubuffet afirma que la cultura de la corriente dominante logra eventualmente asimilar cada nuevo desarrollo en el ámbito del arte, y mediante esto pierde cualquier poder que pudiera llegar a tener, lo que resulta entonces en la asfixia de la expresión genuina,
y así pues insiste que el arte marginal es la solución a este problema, puesto que solo este es inmune a las influencias de la cultura y a ser absorbido y asimilado por la misma, porque los artistas pertenecientes a este movimiento se encuentran renuentes o incluso incapaces de ser asimilados. Bueno, pues antes que nada, creo que es de suma importancia dejar en claro que la opinión de Jean Dubuffet sobre la superioridad del valor del arte marginal sobre otras corrientes artísticas es justamente eso, solo su opinión. En este podcast no pretendemos de forma alguna menospreciar todos los otros movimientos artísticos, puesto que consideramos son igual de valiosos e importantes tanto para la historia del arte como para el arteterapia también. Sin embargo, en mi opinión, algo de verdad hay en la aseveración del carácter de autenticidad y pureza de un trabajo artístico que no busca satisfacer ninguna expectativa más que la de la expresión propia. Y no obstante, no cualquier creación que realice cualquier persona puede considerarse realmente arte marginal, no al menos dentro del término del movimiento artístico. Pero es que al mismo tiempo sí. Sé que es confuso lo que estoy diciendo, pero permítanme explicarme. Es que precisamente esa era la intención inicial del movimiento. Arte realizado por personas fuera de la escena del arte. Sin embargo, en la actualidad, la corriente artística del arte marginal ya fue asimilada por la cultura del arte. Ya hay ciertas normas estéticas de lo considerado arte marginal. Pero esto desde el punto de vista académico e institucional, me explico. Desde el punto de vista esencial, el movimiento sigue siendo el mismo. Arte del común para el común. Esto lo comento con la finalidad de vincularlo a la arteterapia. Los participantes de arteterapia no necesitan formación artística técnica ni trabajar dentro de determinados parámetros artísticos para realizar lo que en esencia es arte marginal, el arte como un elemento inherente a nuestra vida cotidiana. Hacer arte simplemente porque podemos y queremos. Porque sí podemos, todos. Al menos dentro del paradigma del arte contemporáneo, en donde se le da preponderancia a la experiencia vivida sobre la capacidad técnica de reproducción fidedigna de un objeto y el énfasis en la belleza, elementos propios del discurso del paradigma del arte clásico. Menciono esto porque la reacción común ante el contacto con arte contemporáneo o incluso moderno es la de «eso no es arte, hasta mi hijo, hermanito, sobrino de 5 años puede hacerlo», o «no, no es arte, eso es basura, es amparte». Término mayormente mal empleado, pero ese tema es muy extenso, así que lo voy a dejar para otra ocasión. Volviendo al tema del arte marginal, me gustaría recalcar que si bien este comenzó como propio de personas en crisis emocionales y de salud extremas como pacientes de enfermedades crónicas, soldados heridos de guerra e individuos con padecimientos psiquiátricos, actualmente ya no es exclusivo de estos grupos. Gracias a la arteterapia, el arte marginal ha abierto sus puertas a todos los demás. Dicho de otro modo, no se tiene que tener un problema existencial grave o muy dramático para beneficiarse del poder sanador de la arteterapia. En palabras de la maestra más importante que he tenido en mi vida, la señora Isabel, todos tenemos algo que sanar, y el arteterapia es una forma excelente de hacerlo, porque el alma se nutre, y ahí es cuando empieza la sanación. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias también a Paco Rojas, nuestro diseñador y editor de audio, y a Caro Raigosa, psicóloga y arteterapeuta a la cabeza de Rizoma, Centro de Atención Psicológica. Pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro Rizoma, en Instagram como Rizoma_arteterapia_ y en nuestro nuevo canal de YouTube como Centro Rizoma Podcast. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en el próximo episodio de Escucharte para Sanarte.